de una sociedad, en este caso de Bolivia, ¿ya? La materia tiene la capacidad de poder realizar un análisis crítico y autocrítico de características públicas, ¿ya? También se entiende y se asume los valores de la responsabilidad por la función pública, teniendo en cuenta que todo, tanto dignas como servidores públicos, deben asumir plena responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en el marco de la ley. Por lo tanto, cualquier acto de corrupción tiene una utilidad por la función pública en medida de el daño económico que se le ha ocasionado al Estado. ¿Ya? Entonces, tenemos una amplitud en este tema, un tema muy importante que al reformado también con el marco legal de Largo Quiroga Santa Cruz, donde ha ampliado y ha tipificado mayores temas de delitos, ¿no? Bueno, las competencias transversales y genéricas, ¿ya? Tenemos, esta materia permite establecer la capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Entonces, de una manera comprensiva, ustedes van a entender y van a poder ser capaces de analizar y también poder realizar síntesis, porque esto es una materia donde cuando se exámenes hay comprensiva del estudiante para poder dar resquicas y racionales, ¿no? La capacidad de organización y planificación, el aprendizaje autónomo, jóvenes, es muy importante, porque hoy en día hemos desarrollado habilidades y destrezas para el aprendizaje autónomo, ¿no? Que nos permite tener un mejor rendimiento académico, ¿no? Trabajo en equipo es importante porque no por la virtualidad no vamos a dejar de hacer ese tipo de requiere el compromiso de los participantes cuando forman el equipo. La capacidad de comunicación oral y escrita, eso es muy importante esta materia porque se tiene que leer bastante para poder comprender de manera comprensiva del Estado, la gestión pública y la administración pública. La capacidad de la gestión de la información, teniendo en un mundo donde la información, todos los medios portales y de abundante información, capacidad de poder elegir la mejor información correcta e información sirve, ¿no? Entonces es importante lo que está puede ser científico o no científico, entonces la capacidad de discernir, de tener información buena es muy importante. Les voy a enseñar también que usen el Google Académico, donde podemos entrar a repositorios de las universidades con investigaciones y con información actualizada que pueda fortalecer el conocimiento también en el tema, ¿no? El razonamiento crítico es muy importante en el estudiante, la motivación por la calidad, no hace trabajos por cumplir, ¿no? Y un copy-paste del internet y la licenciada va a estar contenta, no. Y estos trabajos los anulo, porque nada de plagio acepto, ¿ya? La capacidad de reconocer el carácter global y local de los fenómenos políticos y administrativos. La capacidad de interpretar y analizar críticamente la realidad política, ¿no? Cuando hacemos un trabajo, si bien nos vamos a apoyar de la teoría, las respuestas no se pueden sacar a hacer. Necesito un análisis crítico de su entender para que ustedes puedan interpretar y analizar la información que se les está proporcionando, especialmente en los casos prácticos que se les pueda dar en la materia para que puedan resolver, ¿ya? Bueno, vemos las competencias cognitivas, conocer el alcance de la gestión pública como una subdisciplina de las ciencias políticas, ser más conscientes de la gestión pública, comprender las transformaciones de la gestión pública a fin de obtener una mayor comprensión de la realidad administrativa actual y la prospección a futuro. Esas son las competencias cognitivas. Luego tenemos las competencias instrumentales, la capacidad de aplicar y adaptar los conocimientos adquiridos a contextos diversos, aplicar modelos teóricos, producir y recopilar y analizar
interpretar datos, eso es muy importante, manejar las tales de información y sea válida, que les permita a ustedes tomar esa información y esa información tenga una evidencia del uso de esas cifras o de los resultados o lo que ustedes estén buscando de acuerdo al tema, tenga pues una evidencia de lo que ustedes están presentando, ¿no? Establecer análisis comparativos para constatar factores de continuidad y discontinuidad en situaciones de cambio político-administrativo, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro país ha tenido muchos cambios políticos y administrativos en todos los ámbitos y en todos los niveles de gobierno. Esta materia también permite diagnosticar y evidenciar las desviaciones de la naturaleza preventiva y correctiva cuando estamos hablando de presupuesto y de planificación. Analizar críticamente información de los medios de comunicación que afectan a la administración pública. Entonces vamos a ir a ver la información del contexto nacional o el contexto regional o el contexto local o incluso al contexto internacional para poder analizar ciertos temas, como por ejemplo la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad, que es un tema muy importante, porque la gobernabilidad busca el equilibrio dinámico de satisfacer las demandas a la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante este tema de poder diagnosticar y poder evidenciar las desviaciones de carácter preventivo y correctivo, ¿no? Analizar lo que les decía, la creatividad, trabajo en ello importante, porque cuando los equipos se den el tiempo de compañeros, porque cuando llegamos a un trabajo que es grupal, resulta con trabajos que deben ser mínimamente 4 o 5 estudiantes, están solos, porque no han tenido la capacidad de coordinar y de ponerse de acuerdo para elaborar el trabajo y dar su tiempo para poder realizarlo. Y los estudiantes se ven solos. Entonces es importante que ustedes vayan organizando, mirando. En muchos casos no van a ser grupos de afinidad, sino vamos a hacer grupos por la lista y también grupos de afinidad. Vamos a usar las dos modalidades y ver cómo funciona, qué es lo que funciona mejor. La capacidad de planificar, organizar, dirigir los trabajos hacia resultados positivos es muy importante. Ya teniendo en cuenta que estamos en una carrera que debemos investigar bastante. ¿Cuál es el objetivo general del curso? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? A ver, pueden encender sus... Licenciada, buenas noches. Buenas noches, joven. Dígame. Licenciada, consultita, ¿vamos a abarcar lo que es la ley 1178 en esta materia? Sí, joven, ya vamos a entrar al contenido. Y ahí usted va a ver que vamos a abarcar todos esos temas, ¿ya? Ah, ya está bien, Estamos gracias. todavía en el objetivo del curso y nos falta el contenido, ¿ya? Bueno, vemos el objetivo general, es conocer la teoría del Estado, la evolución del mismo y el pensamiento universal sobre el Estado. Comprender la naturaleza del Estado, sus componentes, los tipos de Estado y de gobierno. Establecer la relación Estado y la Constitución. Conocer, porque en esta materia tenemos que conocer la Constitución Política del Estado, porque es la ley de leyes, y de ahí se desprenden los decretos supremos, las leyes y los reglamentos, ¿ya? Conocer el marco legal e instrumentos técnicos de la Administración Pública Boliviana, manejar con precisión los instrumentos técnicos de la Administración Pública, conocer los sistemas de control gubernamental y la responsabilidad por la función pública, analizar cómo se formula el plan de desarrollo y el presupuesto para el desarrollo del país, teniendo en cuenta que el presupuesto general de la nación es un instrumento de reforma administrativa y de estabilidad económica, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que su compañero nos preguntaba, si se va a ver la ley 1178. En realidad el corazón de esta materia es la ley 1178, ¿no? Bueno, vemos en su contenido la teoría del Estado, los tipos de Estado, la forma de Estado, la conceptualización de Estado, gobierno y administración pública, los antecedentes de la administración pública, que es una disciplina como una corriente gubernamental. La administración pública y la función de gobierno es muy importante.
tenemos la política y la administración, es lo que les decía que no podemos separar la política de la administración. Por lo tanto, es importante entender la función de la política, el presupuesto como instrumento de la democracia, el presupuesto como instrumento para correlacionar la acción legislativa y ejecutiva, y el presupuesto como instrumento para lograr la eficiencia y economía administrativa, ¿no? Aquí nos falta también la eficiencia, lo que es la eficacia y la economía. La economía vamos a ver aquí con temas de lo que es austeridad, ¿no? Porque no somos países que generamos tantos recursos como para poder malversar los fondos, ¿no? Vemos la burocracia. La burocracia en todas sus características, la posición del funcionario, la administración pública y el Estado moderno, la administración pública y el interés público. Entonces aquí vamos a ver la organización, la división del trabajo y vemos el enfoque empresarial de la administración pública porque estamos viendo la administración del Estado como empresario que maneja la cosa pública y que tiene la responsabilidad de producir bienes y servicios que estén destinados a satisfacer las necesidades más imperiosas de una sociedad, ¿no? Donde hoy en día el gerente público, lo que queremos, no un buen político, sino un buen administrador público, ¿ya? Luego tenemos los fundamentos de la eficacia gubernamental, ¿ya? La modernización de nuestra administración gubernamental, como el caso boliviano, el propósito de la reorganización, y vemos la ley 1178 y la ley 77, que es el sistema de planificación integral del Estado. Las características de la ley, la importancia, su alcance. Aquí tenemos un contenido resumido, pero es un contenido mucho más amplio de lo que les estoy mostrando ahora. Este capítulo es el capítulo el corazón de la materia de gestión pública. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta todos los temas que les estoy pasando para tener un enfoque integral de lo que es la gestión pública. Luego tenemos de la ley 1178 y la ley 77, que es el sistema de planificación. Bueno, la ley 1178, lo vamos a poner aquí con su nombre, es el sistema de administración financiera y control gubernamental. Y la ley 77 es el sistema de planificación integral del Estado. Entonces vamos a ver las características de ambas leyes, la importancia, el objetivo y el alcance que tiene cada uno de ellos. La ley 1178 viene a constituir el modelo de gestión pública. Luego tenemos el capítulo de la responsabilidad por la función pública, la finalidad y alcance. Este capítulo también nos establece los tipos de responsabilidad en la función pública y ahí vamos a entender cuándo, qué tipos de responsabilidad y en qué momento se dan y qué es lo que ocasiona daño económico al Estado y cuál es la responsabilidad del servidor público. En este caso, la ley establece servidor público donde hoy en día en el Estado tenemos el funcionario público y el empleado público. La ley establece para ambos como servidores públicos, ¿no? Teniendo en cuenta que el funcionario público es el dignatario de Estado que asume las funciones por mandato de ley y el empleado público es el servidor público que asume sus responsabilidades de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos por la propia institución pública, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos categorías de servidores públicos. El dignatario de Estado, por ejemplo, no le garantiza su permanencia, porque son los servidores públicos de confianza del presidente del país, ¿no? Que los nombra. En cambio, los empleados públicos son empleados de carrera pública, ¿no? Que para destituirlos tienen que tener un proceso administrativo en caso de haber cometido algún acto que está contrario a la ley, ¿no? Bueno, tenemos el presupuesto público, ¿ya? El presupuesto público es un tema muy importante porque tenemos que conocer a través del presupuesto público cómo se asigna el presupuesto público a las áreas de actividad que administra el Estado, como por ejemplo salud, educación, la estructura de caminos, el tema de medio ambiente, la seguridad,
la policía, la defensa, las relaciones internacionales. ¿Cómo el Estado conoce el costo de sus acciones a través del presupuesto público? El Estado sabe cuánto le cuesta un ciudadano en salud, cuánto le cuesta un estudiante en la universidad para ser profesional, ¿no? Entonces, a través del presupuesto se conoce el costo de las acciones públicas y eso lo vamos a entender. Y luego tenemos el último tema, cómo medir el desempeño del gobierno al aplicar las medidas de presupuesto, ¿no? Cómo medir los resultados de los programas. Vamos a ver un panorama actual. Este tema se actualiza cada semestre porque es muy dinámico porque la administración de la productividad y la calidad es de acuerdo a cómo se manejan las políticas públicas y cómo se construyen las políticas públicas en un país, ¿no? Teniendo en cuenta que la construcción de las políticas públicas jóvenes se las realiza de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, con la presencia de los actores. ¿Y cuáles son los principales actores? El gobierno, la sociedad civil organizada, representada por las organizaciones sociales y los empresarios. ¿Ya? Entonces tenemos un acuerdo tripartito en que se sientan en la mesa de trabajo para poder definir las políticas públicas más imperiosas que hoy necesita una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en este momento la contingencia o la emergencia sanitaria ha desnudado completamente el sistema de salud jóvenes. Los países no estaban preparados para atender esta problemática, donde nos hemos encontrado sin equipamiento, sin personal médico, sin una carencia de remedios, y es responsabilidad del Estado esta situación. Yo creo que a estas alturas hemos mejorado bastante y se ha tomado bastante conciencia la importancia de la salud en un país, ¿no? Estos son los temas importantes porque si también vamos a ver el tema de la administración de los recursos humanos públicos, que vamos a aumentar un capítulo en este programa ya, porque es muy importante el tema de la administración de los recursos humanos. Sin embargo, dentro de la ley 1178 tenemos los sistemas que también incorpora el sistema de personal, ¿no? Pero vamos a ver el impacto que tiene la administración de personal público en el desarrollo del país. A ver, hasta ahí, consultas, dudas, si ha sido claro la presentación del esquema. ¿Sí? A ver. ¿Alguna duda al compañero que nos habló de si íbamos a tocar la gestión pública, tal vez para poder ampliar un poquito más? No, está bien, licenciada, todo claro. Muy bien. Ahora, lo importante, el proceso de evaluación, jóvenes. La materia va a comprender de 3 exámenes. Cada uno de los exámenes tiene 20 puntos. Aquí le vamos a colocar, por favor, cada examen. $20, ¿ya? Como son 3 exámenes, entonces tenemos un total de 60 puntos. Trabajos prácticos y controles de lectura son 15 puntos y el examen final 25, donde tenemos una ponderación total del 100%. Sobre este tema, por favor, preguntas, consultas, porque cuando estoy tomando los exámenes, cuando estamos a medio semestre, dice, ¿y cuánto vale el parcial? ¿Cuánto vale el trabajo práctico? Los trabajos prácticos y controles aquí se distribuyen. Pueden haber trabajos de 2 puntos, de 1 punto, de 5 puntos, hasta que sumen los 15 puntos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes estén atentos para poder tener esta evaluación completa, porque muchos estudiantes se confían solamente en dar los exámenes y se olvidan de esta parte, porque dicen, no tengo tiempo, no he podido presentar, y justo les faltó 5 puntos, les faltó 6 puntos, les faltó 1 punto, y es porque en esta parte de la evaluación califican 0, no acumulan puntos. Entonces, quiero decirles que la profesora no los aplaza, ustedes han tomado la decisión de no presentar y ustedes son los que se aplazan, ¿no? Entonces, es importante tener todo este contenido, se los voy a pasar, por favor, para al grupo de WhatsApp que lo vamos a organizar hoy. Esta es la bibliografía
de todos los libros. Aquí tenemos un colega nuestro que es muy importante que ustedes vean este libro de la gestión pública, la gestión municipal, el gobierno y la administración pública de Aguilar Villanueva, la nueva gestión pública, el autor de Barceley, la gobernanza y la gestión pública, también aquí es 2016, perdón, no es 2000, ¿ya? El estudio de las políticas públicas, como autores como Harold Leswell y David Garson, y bueno, hay muchos autores. La introducción de la administración pública de Beatriz O'Brien, la introducción a la administración pública de Raimundo Amaro Guzmán, un autor mexicano muy interesante que sigue escribiendo. La gestión pública, esto tiene libros muy actualizados ahora que les vamos a pasar la edición, ¿ya? Luego tenemos la gestión pública de Princess Hall y la teoría de la administración pública de Omar Guerrero, ¿no? Esto es muy importante. Aquí tenemos, les voy a actualizar la bibliografía porque creo que toma un contenido anterior, ¿ya? Y así muchos autores que ustedes van a poder, los que no se encuentren en biblioteca, se los voy a pasar yo, no hay problema, pero la mayoría de estos libros sí están en biblioteca de la carrera. Y bueno, aquí yo les voy a pasar un cronograma con el segundo semestre. Este es el cronograma del primer semestre que acabo de terminar en junio y está distribuido de esta manera el cronograma mes a mes, donde establece sus parciales. Y yo les voy a pasar, una vez que tengamos el grupo, actualizando las fechas de exámenes para que ustedes tengan tanto del contenido, la evaluación y también las fechas estimadas de examen. En muchos casos, jóvenes, puede ocurrir alguna situación que no se dé ese día, pero se da la siguiente clase, ¿no? Y no hay dificultad en que no vamos a cumplir el examen. ¿Alguna consulta, duda, por favor? ¿Estamos bien, chicos? ¿Me escuchan? A ver, ahora consulten, por favor, chicos. Licenciada, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta sobre la ponderación de la nota, la participación, entonces, ¿valdría prácticamente aparte? ¿O sería considerado? Está acá, está aquí. Entonces, yo la participación en clases la califico aquí en esta parte. Abro la planilla del día y voy asignando los puntos a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, cuando yo les presento esta planillita por los 15 puntos, ustedes van a tener participación en clases, control de lectura de los títulos de los controles de lectura que están dando, o los trabajos así pequeñitos que se asignen, ¿no? Que se van calificando. Entonces, yo voy registrando el tema y la fecha. Y la participación en clases, porque comprende también este tema de trabajos prácticos y controles, ¿ya? Dentro de los 15 puntos. Bueno, si hay buena participación en clases, en muchos casos, puede reemplazar algún trabajo que no hayan presentado, ¿no? Porque están acumulando más puntos en la participación que en el trabajo, ¿sí? ¿Está claro? Licenciada, buenas noches. Licenciada, Buenas gracias. noches. Ya, buenas noches, dígame. Licenciada, una pregunta. ¿Se me Dígame. escucha? Le escucho perfectamente. ¿Habría alguna posibilidad de subir el tema de trabajos y bajar lo de examen final? No comprendo la pregunta. Por favor, ¿me puedes repetir? La parte de trabajo, subirlo a 20 y el examen final bajarlo a 20. No les conviene. Porque ya se ha practicado y se ha hecho el ejercicio. Dicen, no, a ver, 20, y en muchos casos no llega al cumplimiento por experiencia, ¿no? Porque no han podido. Pero veamos cómo van avanzando los parciales y esto lo podemos replantear en la medida del rendimiento de estos 60 puntos. ¿Están de acuerdo?
Se puede replantear, pero quiero ver esta evaluación. ¿Cómo va esta evaluación? ¿Sí? Entonces, si tenemos un alto nivel de buenas notas, entonces podemos replantear inmediatamente la evaluación de trabajos prácticos y el examen, ¿ya? Pero veamos los resultados, no nos anticipemos. ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Está de acuerdo, joven? ¿Que me preguntó? Me preguntó. Sí, ya. Ya, esto yo les voy a pasar. Ahora, debemos organizar el grupo de WhatsApp, jóvenes. ¿Cómo lo quieren organizar? Porque en el grupo de WhatsApp, si bien subimos a la plataforma Moodle, vamos a subir los controles de lectura o los exámenes, donde hay una combinación, ¿no? De tanto de preguntas cerradas, abiertas o mixtas, dependiendo del tema. Teniendo en cuenta que esta materia no se usa mucho falso verdadero, jóvenes, porque es una materia no es como las matemáticas, ¿no? Que 1 más 1 es 2. Aquí mucho prima el criterio lógico de la lectura comprensiva y cómo puede dar un examen comprensivo el estudiante, de acuerdo a lo que va entendiendo y va leyendo, porque no hay respuestas que son las mismas palabras, por ejemplo, la misma redacción, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas en el examen es importante porque lo mínimo que se les pide son 10 líneas, porque a veces se pasan las palabras claves, ¿no? Y es un copy ahí porque lo deben hacer por WhatsApp, ¿no? Pero no sirve de nada, jóvenes, no, si no hay una escritura crítica que pueda uno leer de manera comprensiva lo que ha entendido el estudiante y cómo lo plasma en un examen escribiendo. Entonces, eso es muy importante. Ya, entonces, los exámenes vamos a subir a la plataforma. En el caso que volvamos a la presencialidad, vamos a dar los exámenes en aula, ¿no? Y bueno, tenemos que ajustarnos de acuerdo a lo que tenemos las condiciones hoy en día de trabajo en la universidad, ¿sí? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Licenciada. Dígame. Entonces, si seguimos con las clases virtuales, ¿el examen va a ser virtual o presencial? En este momento no te podría decir porque la resolución del Consejo Universitario establece hasta finales de agosto virtual. Y seguramente ellos tienen el comité científico que evalúan la situación sanitaria para dar las reglas de cómo se va a volver a la presencialidad. Entonces, no sé si va a caer el primer parcial. El primer parcial va a ser después de agosto. Y estaremos informando si va a ser presencial o virtual, ¿ya? Que también, pese a las condiciones que hoy tenemos y el avance de la tecnología, podemos dar también virtual, o sea, no hay problema aunque tengamos clases presenciales, jóvenes. ¿Ya? Porque hemos avanzado bastante. ¿Ya? ¿De qué? ¿Alguna consulta más? Porque es importante tener claro la explicación en la primera clase, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo es la materia? Que conozcan al profesor, en este caso a la profesora, que la conozcan quién es su profesora de gestión pública, porque es importante. Esta materia ustedes continúan con gestión pública 2 después, ¿no? Y la base de lo que es la gestión pública 1 es muy importante para la gestión pública 2. Y ustedes van a ver que cuando pasen gestión pública 2 no van a tener ningún problema, jóvenes. ¿Ya? ¿Cómo organizamos el grupo de WhatsApp? Por favor, un alumno
voluntario que sea capaz de organizar y colaborar en el curso. Y que podamos a través de él, en este caso, en el chat, podamos poner los números. Pero primero tenemos que establecer quién es el interlocutor del curso conmigo en el grupo de WhatsApp. ¿Quién sería, por favor? Ustedes que ya no sé si se conocen, chicos, ¿no? Porque realmente creo que a ustedes les ha tocado ingresar a la universidad en plena pandemia, ¿no? ¿Se conocen entre ustedes? Me están preguntando, ¿hay un grupo de WhatsApp? No, no tenemos. Tenemos que organizar el grupo de WhatsApp. No entiendo qué me dice Saúl Emerson Laura. Está bien, listen, está bien, así listen. ¿Me puedes explicar? Ah, ya. Ya, está bien. Ahora es importante que armemos el grupo de WhatsApp porque es mucho más fácil pasar el material por WhatsApp, jóvenes. Y dice, en un momento lo voy a crear y le voy a mandar el link por acá, por este medio, para que se puedan unir los compañeros. Ah, excelente. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Ada? Mayerlin. Mayerlin, pero no me está dando tú. Mayerlin, Carla Coaquira, ¿no? Sí, está perfecto. Ya, Mayerlin, muchas gracias por colaborar. En un momento lo paso, por favor. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es a realizar el grupo, ¿no? A la siguiente clase vamos a depurar el grupo. Solamente se quedan los que están inscritos. Porque me ha pasado el anterior semestre que tenía alumnos que me imagino estaban en otros cursos o están confundidos de horario y que he tenido que depurar el grupo porque no estaban en la lista, no estaban inscritos en la materia. Entonces, Mayerlin, vamos a armar hoy este grupo con los presentes, pero el día miércoles vamos a hacer la depuración con la lista del sistema que nos va a indicar la cantidad de alumnos y quiénes realmente están inscritos. ¿Ya? Todos los que están presentes están inscritos en este paralelo. Este es el paralelo de gestión pública. Debe haber 4 paralelos, ¿no? Licenciada, ya lo mandé el grupo, ya se pueden unir normal. Ya, a ver, chicos, ya está. Yo te voy a escribir para que me introduzcas por el chat, ¿ya, Mayerlin? ¿Está bien ese o le paso mi número? A ver, espera, ya. ¿O usted me da su número? Sí, yo te paso mi número. Okay. Ay, no te estoy encontrando. Ah, es que es con H intermedia, ¿no? Sí. Dícteme, licenciada. Espérame, es que te estoy viendo yo mal. Ya, ahí está. ¿Me dices? Ya te pasé. Chat. Ok, ya está bien, licenciada. Ahorita le voy a añadir. Ya, por favor, le vas a poner gestión pública, segundo semestre 2022, el nombre. Gestión pública. O le puedes poner GP o gestión pública. Lo importante es que marques el segundo semestre, porque todavía tengo mis estudiantes del primer semestre.
Gestión pública, segundo semestre, ¿está bien? Segundo semestre 2022, ¿sí? Ahí. Está bien, ahora lo voy a añadir. Ya. El año me va a ser, pese que yo salgo de los grupos, pero es importante que no se confunda. Algunos se me han quedado todavía, los grupos. Chicos, ya pueden irse incorporando, ¿no? Con el link. Vayan pasando. ¿Te están pasando, Mayerlin? Grupo, voy a bajar el contenido. Voy a pasar el contenido, ¿ya? La estructura del programa y los materiales que tengamos que pasar. También vamos a usar la plataforma Moodle. Perfecto. Bueno, se están incorporando, ¿no? Ahorita no están los 89. Jóvenes, ya tenemos 92 estudiantes. A ver. Ya están bastante. Porque si no se incorporan hoy, no vamos a saber, ¿no? Ya están 85 personas. Perfecto. Ya, ahora quiero decirles, jóvenes, que la plataforma Moodle, en este caso la plataforma de Webex, me permite a mí ver la asistencia de los estudiantes. O sea, yo puedo tener la asistencia de cada clase, ¿no? Entonces, les voy a recomendar, jóvenes, por favor, que no se conecten con muchos dispositivos, porque al conectarse con muchos dispositivos, confunden, ¿no? Porque de un dispositivo entran, salen, y puede ocasionar que de entrar y salir yo les ponga falta. Entonces, mejor si entran por computadora. Y bueno, veo que la mayoría está con celulares más que con computadoras, según lo que estoy viendo ahora, ¿no? La mayoría está con celular. ¿Ya? Cuando estemos en la clase, por favor, jóvenes, hay muchos que están con el micrófono abierto. Y a veces se descuidan y dejan abierto. Y se escucha sus conversaciones que las tienen sin darse cuenta que están con el micrófono abierto, ¿no? Durante la clase. Entonces hay que tener cuidadito de apagar, aunque yo los apago, pero es importante que ustedes tengan también, que apaguen sus audífonos, ¿no? Sus micrófonos. Ya. Ya está conformado, Mayerlin, el grupo. Estamos con más del 95% de los participantes, ¿no? Ya. Ya. ¿Alguna duda, consulta, chicos? Si no, ya tendríamos que entrar en materia. ¿Alguna sugerencia aparte de la evaluación? La conformación de los grupos.
Dependiendo, porque solamente un trabajo final es un grupo no mayor a 4 personas. O sea, lo mínimo es 4 personas, lo máximo es 5, ¿ya? Luego, los trabajos pueden ser de 2 alumnos, la mayoría son de 2 o 3, pero el único trabajo que tiene mayor nivel de participantes es el trabajo final. Después, los trabajos también se pueden hacer solos, ¿no? Hay trabajos que van a ser solos, hay trabajos que van a ser de a 2, hay trabajos que van a ser de 3 y otros que van a ser de a 5, dependiendo. Pero lo importante cuando ustedes estén en grupo es cumplir el trabajo en grupo, porque lo que ocurre es que dejan perjudicados los alumnos que no han entrado a los grupos o no han podido coordinar y se quedan sin nota. Entonces, no vale la pena, jóvenes, el esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen de dedicarle tiempo, tanto mi persona como ustedes a la clase, que no cumplan con los trabajos. Los trabajos no son nada complicados. Solamente requieren leer, ¿no? Y eso es lo importante. Licenciada, una pregunta. ¿Los grupos va a ser por afinidad o los va a crear usted? Algunos los he creado, otros han sido por afinidad. Algunos han sido creados, otros no, han sido por afinidad. Ay, ya está bien, dice. Al comienzo, por eso yo les preguntaba si se conocen ustedes entre estudiantes. ¿Se conocen o no se conocen? ¿Ha tenido la oportunidad? Tal vez en alguna materia. No, Lírica. Ustedes han entrado en la pandemia, ¿no? A la U. Yo sí, algunos les conozco en persona, dice. Ya, qué bueno. Pero ustedes no han tenido la oportunidad de tener clases presenciales todavía, ¿no, chicos? No, licenciada. Porque estamos en 5º semestre, quiere decir que ustedes han ingresado a estudiar la carrera el año 2020, ¿no? Sí, 2020, ¿no, chicos? 2020, 2021, 22. Bueno, vamos a hacer todo lo posible de tener, a ver si ya se nos da la oportunidad de lo presencial, ¿no? Bueno, empezamos la clase. Tenemos unos minutos todavía. Yo creo que empezamos la clase y es importante que ustedes empecemos a entrar en materia, ¿ya? Entonces, vamos a ver como primer tema lo que es la teoría del Estado y poder comprender lo que es la administración del Estado, la materia de gestión pública. Entonces, vamos a ver qué es Estado, ¿ya? Estado, y este gráfico nos permite entender, ¿no?, que el Estado está constituido por gobierno, territorio, población, ¿ya? Entonces, en el gobierno está el uso de la fuerza, ¿ya? Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo. No quiero que se me cambie, pero se me cambia, ¿ya? El Estado tiene 3 elementos constitutivos, jóvenes. Está compuesto por territorio, población y gobierno, ¿ya? El gobierno también en muchos autores lo denominan poder. ¿Por qué estos 3 elementos constitutivos es imprescindible para que se constituya en Estado? A la falta de un gobierno no podemos decir que es Estado. A la falta de territorio no se puede decir que es Estado. Y si no hay la base humana, la población, no es Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene 3 elementos constitutivos, que es territorio, población y poder.
territorio, población y gobierno, perdón. El Estado es una forma de organizar el poder delegado, organizar la sociedad. El gobierno es la administración de ese poder, es árbitro y es regulador. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver en este gráfico y vamos a ver el concepto de lo que es Estado. El Estado es que la sociedad establecida en un territorio determinado que está políticamente organizado mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio del poder político y que regula la convivencia social buscando el bienestar de sus miembros. Eso es Estado, jóvenes. ¿Todos pueden ver la gráfica? ¿La gráfica colorida? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando vemos, yo les voy a pasar, jóvenes, la presentación para que todos tengan, pero siempre es importante tomar apuntes de lo que se le explica de forma ampliada, porque cuando nosotros tenemos este material que está esquematizado, muchas veces ustedes no pueden comprenderlo porque, no han hecho los apuntes y es muy resumido, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, es muy importante que Estado, ¿ya? Es la sociedad establecida en un territorio determinado, ahí vemos Bolivia, políticamente organizada mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio del poder político y que regula la convivencia social, buscando el bienestar de sus miembros. El poder político, jóvenes, es los que están en función de gobierno, ¿ya? Y que viene a constituirse luego el poder público, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir entendiendo la terminología. Lo importante en la teoría del Estado es entender los conceptos y tener los conceptos claros, porque cuando tomamos los exámenes, decimos, a ver, ¿qué es administración pública? ¿Qué es gestión pública? ¿Qué es Estado? ¿Qué es gobierno? Y ahí tenemos una serie de confusiones. Entonces, lo importante es entender bien los conceptos. El Estado, les voy a repetir, tiene 3 elementos constitutivos: territorio, población y poder, y gobierno, ¿ya? Por lo tanto, para constituirse Estado tiene que tener los 3 elementos. Y el Estado está compuesto por una sociedad que habita un territorio, que está organizado política y jurídicamente, que es su autoridad de un gobierno aceptado por todos, ¿ya? Y que emerge del ejercicio del poder político y que regula la convivencia social buscando el bienestar de sus miembros. Eso es Estado, jóvenes. Y pueden ustedes ver, y yo quisiera que de todos estos conceptos que estamos viendo, que ustedes, para la siguiente clase, en una hojita, solo en una hojita, jóvenes, puedan mandarme, porque les voy a dar mi correo electrónico enseguida, ya los conceptos de otros autores, para que ustedes puedan ampliar su conocimiento. Lo que hago ahora es darles de la manera más fácil y didáctica para su comprensión, ¿ya? Entonces, anoten, vamos a ver, me van a mandar los conceptos de otros autores de Estado y gobierno. Por favor, para empezar, ¿ya? ¿Qué es la soberanía, jóvenes? La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Inalienable, que no se puede dividir. No puede decir en el Estado boliviano, a ver, nosotros que estamos cerca de la Argentina vamos a depender de la Argentina. No se puede. Es imprescriptible, no prescribe. Su ejercicio está delegado a los órganos del Estado, al órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ¿ya? Entonces, el Estado, en su significado más amplio, refleja la existencia de una sociedad organizada, jurídica y políticamente, asentada en un espacio territorial con una misma identidad y que se organiza soberana e independiente bajo una forma de gobierno plenamente aceptada por todos, ¿ya? Entonces, eso es Estado. Refleja la existencia de una sociedad. Si no hay sociedad,
no hay Estado. Si no hay población, no hay Estado. Si no hay gobierno, peor, ¿no? Entonces, este concepto ahí está claro. El gobierno, jóvenes, es el conjunto de poderes públicos a quienes se les delega el ejercicio supremo de la soberanía. La soberanía, jóvenes, reside en el pueblo y se delega a los órganos de Estado. ¿Ya? Por lo tanto, la soberanía es inalienable, indescriptible, indivisible, ¿ya? Y vamos a volver, jóvenes, un poquito acá al Estado. Cuando estamos hablando de territorio, ay, caramba, no sé por qué cuando hablamos de territorio, el territorio se divide en suelo, subsuelo y espacio aéreo. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía, los aviones que transitan nuestro cielo, que no tienen permiso para transitar, ¿qué están violando, jóvenes? ¿Espacio aéreo? Los aviones que transitan nuestro cielo, que no tienen permiso, que están en el espacio aéreo, ¿qué están violando en un país? Nuestro territorio aéreo. La soberanía. ¿Ya? La soberanía. Porque para transitar sobre nuestro espacio aéreo tienen que tener permiso. ¿Ya? No pueden pasar los aviones por el espacio aéreo sin permiso, porque estarían violando la soberanía del país. Por ejemplo, cuando un país da permiso para que entren tropas de otro país, el ejército de otro país, ¿qué ocurre en el país? ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué pasaría? ¿Una alianza? No pueden entrar las tropas sin permiso del Congreso. Entonces tienen que tener aprobado que un grupo de militares de un país X entre al país, tiene que tener permiso del Congreso. Y si no tiene ese permiso, estarían violando la soberanía del país, jóvenes. O sea, para dar permiso que entren las tropas a nuestro territorio, tiene que aprobar el Congreso. Por ejemplo, a ver, una empresa multinacional que abre operaciones en el país y está haciendo negocios en el país. La contratación de su personal no se rigen bajo las normas de la legislación laboral y se rigen las normas de su casa matriz. ¿Qué está ocasionando en el país? ¿Injerencia? Soberanía, violando la soberanía. Porque en el caso de abrir operaciones de una empresa multinacional en nuestro país, se tiene que basar en las normas, leyes y reglamentos vigentes en el país. No puede contratar a su personal bajo otra legislación, sino bajo la legislación que le da el propio país. Hay muchos ejemplos, jóvenes, en temas de soberanía, ¿no? Solo les estoy dando ejemplos. Por ejemplo, el tráfico aéreo circula por el espacio aéreo de los países con permisos para transitar. No puede aparecer un avión de cualquier otro país a no ser, inclusive por emergencia, antes de aterrizar en un país, por emergencia, por decir que ya no tiene combustible y que les queda muy cerca, tiene que autorizar el país para que ingrese el avión. ¿No? Lick, una pregunta. ¿Y qué pasa con la DEA? La DEA, si ha operado en nuestro país, ha sido con autorización del Congreso. Está bien, licenciado.
no han ingresado sin autorizaciones del Congreso, ¿no? ¿Ya? Y esos son los acuerdos bilaterales o multilaterales que hacen los países para que operen en el país, ¿no? Bajo las condiciones establecidas por los gobiernos, por ambos gobiernos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Nelson, ¿quieres preguntar o dices que está bien? Buenas noches, licenciado. ¿Está bien? Todo claro, Buenas noches. licenciado. Todo claro, licenciado. Muy bien, Nelson, gracias. Ya. Bueno, ¿qué es la administración pública? Y en esta lámina nos vamos a quedar, ¿ya? Para dar el chance a los siguientes estudiantes que seguro van a ingresar desde la siguiente semana. ¿Ustedes han estado esperando el link la anterior semana, jóvenes, por favor? La anterior semana. Ya estaba en la plataforma, licenciada. Ah, ya, qué bien, pero yo no tenía ni conocimiento que había el link. Bueno, ahora ya estamos regularizando todo en orden, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué es la administración pública. Y este es un término muy importante, porque la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que hacen el funcionamiento del Estado. O sea, que destinados a la provisión de bienes y servicios de la sociedad. ¿Qué quiere decir? La administración pública, jóvenes, está mediando entre el Estado y la sociedad, ¿ya? Es el brazo mediador, ¿ya? Porque pone en funcionamiento al Estado la administración pública. Entonces, las manifestaciones del Estado se dan a través de la administración pública. Y tiene como objetivo utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad. Porque a través de la administración pública, en la administración pública, jóvenes, se implementa el modelo de gobierno o el modelo, el plan de desarrollo económico y social de un país, implementa la administración pública para producir bienes y servicios, ¿ya? La administración pública es el órgano de Estado, por eso dice que los órganos administrativos, donde se producen los bienes y servicios destinados a la sociedad. En la administración pública se produce salud, educación, trabajo, la estructura de caminos, las relaciones internacionales, la policía, la defensa, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos dos autores que nos dicen qué es la administración pública. Según González Prieto, la administración pública se define como el conjunto de instituciones y órganos de gobierno encaminados a concretar sus propósitos, regida por un sistema político y ligada a las condiciones que imperan en el Estado. Según Andrés Serra, nos dice que la administración pública es la acción del Estado encaminada a concretar sus fines. Administrar es proveer por medios de servicios públicos a los intereses de la sociedad. ¿Ya? En otras palabras, nos dice lo mismo, que la administración pública es la que está encargada de los recursos que le se han asignado, de producir bienes y servicios para satisfacer las demandas más imperiosas que tiene una sociedad. ¿Y cuáles son las demandas que pide una sociedad? Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una buena estructura de carreteras, el cuidado del medio ambiente, las relaciones internacionales, que tengamos una buena policía que nos pueda proteger, la defensa, que es en este caso el ejército, y las relaciones internacionales y los acuerdos que pueda tener el país para poder llevar adelante todo lo que son las exportaciones, lo que produce nuestro país, ¿no? Sin embargo, es muy importante el tema de las relaciones internacionales, va a depender mucho de los acuerdos de cooperación multilateral y bilateral que firma el gobierno en beneficio de diferentes actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos naturales que más
se destacan en nuestro país. ¿Cuáles son? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos, correcto. Litio, gas, perfecto. Son recursos naturales estratégicos, ¿ya? Que no pueden pasar a manos privadas, que es de dominio originario solamente del Estado, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Aparte de los recursos naturales, ¿en qué más somos potencialmente productivos o competitivos en el mercado internacional? Hay países, por ejemplo, como, Chile se lo conoce porque es productor mundial de cobre, ¿no? Perú está teniendo mucha llegada internacional respecto porque son productores mundiales de quinoa. Bolivia somos productores de hidrocarburos, ¿no? O producimos más el tema de los recursos naturales, ¿no? Primarios. ¿Sí? ¿Qué más? Soya, licenciado. Soya, sí, de lo que son las soyas, sí, es un producto. El tema, por ejemplo, los camélidos, la quinoa misma, si bien no estamos como productores mundiales, pero tenemos niveles de exportación interesantes en esos productos, ¿no? Que le generan ingresos al Estado, ¿no? Bueno, así vamos a ir entendiendo y viendo, ¿ya? Entonces es importante también entender la Constitución Política del Estado, que es la Carta Magna, es la ley de leyes o la ley fundamental, es el conjunto de normas y reglas que regula la organización y administración de un Estado, ¿ya? Define los órganos de Estado y el sistema de gobierno. En la Constitución Política del Estado hace la división de trabajo del Estado a través de los órganos de Estado y define su sistema de gobierno. Entonces, la Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma del ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política, ¿ya? Entonces, la Constitución Política del Estado tiene una parte orgánica y una parte dogmática, que eso lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Yo quería quedarme hasta ahí, jóvenes, y no avanzar más para poder avanzar ya con el grupo completo el día miércoles y ya avanzamos sin parar las clases. Pero a ver, con lo poquito que hemos podido ver, ¿cuál es su expectativa en gestión pública, por favor? Los alumnos que puedan abrir el micrófono. A ver, jóvenes. Dicen, a lo poco que he podido ver de la materia, nos tenemos que centrar mucho en lo que son las leyes, en la Constitución y demás. Así es, porque el modelo de gestión pública es una ley. Sí, y bueno, mi expectativa de esta materia es que usted, yo sé que nos va a hacer entender y como están hasta en palabras que ni siquiera yo puedo distinguir muy bien la ley, las leyes, pues que nos haga, ¿no? Entender eso. Eso es lo importante, o sea, tratar de explicarles de la forma, con un lenguaje más sencillo y claro para ustedes, sin dejar la parte técnica, que es muy importante también, ¿no? Sí, Licia, eso mismo. Ya, está muy bien, Carlos. ¿Alguien más? A ver, ¿cuál es la expectativa de algún estudiante que pueda manifestarse?
Tienen que aprender no importa que me pregunten de una manera que no entiendan, de la manera, yo no estoy para criticarlos, sino estoy para enseñarles y que entiendan, ¿ya? O sea, a veces podemos preguntar preguntas que no son tal vez no muy bien formuladas por el bajo entendimiento de la materia, pero eso no implica no preguntar, ¿ya? Lo importante es la lectura, jóvenes. Con una buena lectura ustedes van a poder comprender muy bien, porque material que se les pasa también con anticipaciones para que ustedes tengan conocimientos previos de una lectura comprensiva y que cuando se explique puedan entender y sea más fácil para ustedes con la comprensión de cada uno de los temas. Es una materia bien bonita, aunque mucho depende de cómo se enseña, porque puede ser una materia muy pesada si no se sabe enseñar, ¿no? Puede ser incomprensible. Entonces, yo trato de que las clases sean de la mejor, en un nivel alto de comprensión de los estudiantes, ¿no? Buscando la expectativa que los estudiantes que pasan la materia, al concluir la materia, sepan más que yo, ¿ya? Aunque ustedes digan, ya, pero ¿cómo, no? Es importante. Es importante que los alumnos, ¿no? Superen, porque están en condiciones por la edad que tienen, por la forma hoy en día que tenemos la información. Hemos avanzado bastante, hemos aprendido el tema de los hábitos de estudio, el aprendizaje autónomo y cuál es el impacto que tiene el rendimiento académico a través de esta situación tecnológica que la pandemia nos ha llevado, ¿no? A manejar las plataformas. Ahora ya no nos corremos, o se corren, chicos, ya no nos corremos por ninguna plataforma, ¿no ve? Ya es fácil la conectividad. Y estamos acercando distancias, si bien no podemos estar de forma presencial, pero por lo menos no vamos a tener problema de trabajar en la plataforma de igual manera que podríamos trabajar de la manera virtual, ¿no? Espero que esta situación sanitaria ya baje un poco y tengamos la oportunidad de volver a la presencialidad, pero con mayor nivel de tranquilidad y seguridad para todos, ¿no? Porque no es grato, jóvenes. Ay, por ir a la clase me enfermé, por ir a la clase me contagié. Todavía hay mucha vulnerabilidad, ¿no? De la situación. Ahorita que estamos en los picos más altos de la enfermedad, porque yo creo que con la experiencia que tenemos, que ninguna de nuestras familias que estamos presentes ahorita están libres de COVID-0, ¿no? Todos. De pronto se cancelan reuniones, se cancelan encuentros y todo por el COVID. O si corremos el riesgo, vamos y no sabemos en qué momento nos hemos contagiado, ¿no? Entonces, a cuidarse, chicos, por favor, para llegar a las clases. Es importante cumplir el esquema de vacunación. Ahí estamos completos y no garantizados, pero por lo menos con mayor nivel de seguridad de poder enfrentar la enfermedad, ¿no? Yo me he enfermado con COVID, jóvenes, en enero y en 5 días me he sanado, gracias a las vacunas. O sea que hay que inmunizarse por nuestra seguridad, ¿ya? Todos hemos pasado en este grupo COVID. A ver sus manitos. Sí, yo creo que todos hemos pasado. Y los que no han pasado, síganse cuidando, chicos, por favor. No es nada grato. ¿No? Vanessa, ¿por qué tu manito abajo? A ver, ¿dónde está Vanessa? ¿Puedes abrir tu micrófono, Vanessa?